El excelentísimo señor don Jesús María García Calderón tiene la palabra para pronunciar su discurso. Excelentísima señora directora de la Real Academia de Extremadura, de las Letras y las Artes, señoras y señores académicos, dignísimas autoridades, mi querida familia, compañeros y amigos, muchas gracias a todos por vuestra presencia en un acto que me resulta tan emotivo y que asumo como una especie de regreso, tan largamente deseado hasta el lugar perdido que tuve que abandonar para enfrentarme al destino que como inquieto funcionario de provincias me ha tocado vivir. Me llena de satisfacción y orgullo que mi propuesta estuviera firmada o asumida por nombres a los que tanto he querido o a los que profeso una discreta y antigua admiración. A veces, los extremeños somos parcos en mostrar la intensidad de nuestros afectos, quizá porque nos parezca una debilidad, y son muchas las ocasiones en las que esta tierra necesita sostener su fortaleza por sentirse injustamente apartada del curso del progreso. Creo que nuestra aparente indolencia sentimental no encuentra su origen en la desconfianza, sino en el temor a sufrir otro desengaño más, y por eso elige un cariño tímido y hasta un poco receloso, pero siempre lleno de generosidad. Muchas gracias a Miguel del Barco, a José Luis Bernal y a Gerardo Ayala por suscribir mi propuesta, y muchas gracias a toda la corporación por la amable acogida de esta elección, que espero sepa corresponder como merece. Resulta obligado extender este breve exordio con algunos párrafos, porque antes de abordar el tema de mi discurso quiero manifestar públicamente la íntima satisfacción que me produce llevar la medalla corporativa que correspondiera a quien fuera quizá el impulsor más decidido de esta Real Academia y su secretario perpetuo, el erudito, pintor, poeta, excelente jurista e historiador pacense Manuel Terrón Albarrán. Lo recuerdo en su plenitud intelectual, en aquellos años en los que escribía su obra El solar de los Aptásidas, una empresa audaz y de marcado carácter, una empresa audaz y de marcado acento individual, que ha sido justamente calificada como una labor titánica y que nos permitió descubrir la brillantez e importancia de la taifa de Badajoz y de la influyente corte Aftasí en la encrucijada ibérica del año 1000. Lamentablemente nunca lo traté, pero su figura forma parte de mi secreto paisaje sentimental. Resulta asombroso que con ayuda tan escasa y sin respaldo académico, compaginando sus estudios con el ejercicio de la abogacía, fuera capaz de desarrollar de forma tan rigurosa y acertada una aportación científica de primer nivel. Vivía muy cerca de mi casa y yo, que había visto su rostro reflejado con frecuencia en la prensa local y escuchaba los comentarios de mi padre celebrando el eufónico título de su obra más conocida y su continuo quehacer intelectual, lo admiraba en silencio, mientras observaba su caminar diligente, su impecable corrección y una forma voluntariosa de moverse propia del buen cazador, quizá rodeado por un cierto halo de timidez por aquellas aplicadas calles de nuestro pequeño Badajoz entonces. Eran años cruciales para el desarrollo de nuestras libertades y también de nuestra cultura. Son muchos los extremeños en los que su figura ha dejado una profunda huella intelectual y añoran la buena labor que hiciera en situaciones especialmente difíciles como responsable de la institución Pedro de Valencia. Yo quiero unirme a las voces que reclaman el reconocimiento público de esta tierra y de sus instituciones a su vasta obra y a sus fecundas iniciativas culturales. Lo hago porque es un acto de justicia que no debe caer en el olvido y que además pretende recordar a las nuevas generaciones de extremeños interesados en el conocimiento y las bellas artes que deben sostener una reflexión suficiente sobre el esfuerzo de aquellos intelectuales que, como Manuel Terrón Albarrán, hicieron de su vocación una manera decente de vivir. Su prosa es meditada y sencilla, revestida de una natural exactitud, ligeramente emotiva. Aún nos sorprende al compararla con la afectada impostura que reina en nuestros días. Son textos que no eluden la severidad, pero que también recogen numerosas referencias a la poesía que tan luminosamente habitaba en la corte Aftasí. Consigue de esta forma sostener un pulso sincero entre el rigor histórico, la ilusión y la dosis precisa de imaginación que permita alcanzar con claridad la visión de un tiempo, quizá no tan remoto como pensamos.
aún guarda su evocación un tibio rescoldo que nos define como extremeños y que sentimos como un hallazgo grato que siempre supimos, pero que solo a través de sus palabras fuimos capaces de reconocer. Su obra, plenamente vigente, merece encontrar nuevas ediciones anotadas con una mayor perspectiva temporal y que mejoren la esforzada bibliografía extremeña. Para mí, y así quiero decirlo públicamente, constituye un honor añadido suceder su presencia en esta Real Academia e intentar continuar una labor que todos debemos recordar con respeto. ¿Qué puedo decir de Gerardo Ayala? Mi devoción por él se remonta a mi primera juventud. Lo conocí en Badajoz cuando preparaba mis oposiciones a judicatura y a punto estuvo de provocarme una ruina o descalabro académico. Me era tan grata, a pesar de la diferencia de edad, su conversación y su compañía, que siendo los dos algo noctámbulos, me demoraba con demasiada frecuencia oyendo aquellas lúcidas lecciones sobre arquitectura contemporánea o urbanismo, sobre Badajoz y su memoria personal, sobre pintura, y también sobre algo que sabe hacer mejor que nadie, y que es cultivar con una cariñosa generosidad este frágil territorio de la amistad, distanciada por la fuerza del trabajo. Bien sabe cuánto le agradezco su interés y la deferencia de contestar mis palabras en esta aventurosa jornada. Debiera caminar siempre a su lado alguien como Marco Tulio Tirón, aquel liberto que anotaba los discursos improvisados de Cicerón y que al parecer inventó la taquigrafía. Descartada la grabación visual y sonora que tanto nos intimida, podríamos conservar con este clásico mecanismo cuanto nos cuenta Gerardo Ayala, aunque será muy difícil que pueda recoger la impronta de su entusiasmo, su frecuente lucidez y la paradójica ingenuidad que aflora en su discurso, una especie de sabia condición adolescente que se niega a desaparecer de su espíritu y que demuestra la exactitud de aquel aforismo del imprescindible Miguel Torga, cuando nos aseguraba que un hombre no es más que la juventud que queda dentro de él. Y queda tanta juventud en Gerardo que cuando me habla de sus hijos, a los que tanto admira, llego a pensar que son ellos el padre y él el hijo de todos, al que regalan algunos buenos consejos para que no se distraiga de sus proyectos y obligaciones. No debo extenderme más en este capítulo de agradecimientos, aunque soy consciente que dejo en la gaveta de mis afectos algunos nombres inolvidables vinculados a esta corporación, por todos el de José Miguel Santiago Castelo, al que debo tantas cosas que no podría enumerarlas sin quebrantar el decoro, o el de Francisco Pedraja, que acaba de dejarnos y se configura como un reducto de libertad, una paradoja, independencia, perdón, me he vuelto a confundir de página, discúlpenme. Un modelo a seguir en la experiencia plástica y en la indagación del arte como alimento espiritual para la convivencia. Cumplidas estas breves alusiones, me refiero ya al motivo de mi discurso. La raya de Portugal, la frontera más antigua del mundo y la más extensa de Europa, una línea más o menos paralela a la mayor parte de la costa atlántica de la península ibérica y de trazado un tanto irracional, que cuenta teóricamente con 1.214 kilómetros y que a mi juicio fue creada por las poblaciones fronterizas para borrar la frontera finalmente impuesta por ambos reinos en el territorio. Probablemente el territorio más uniforme y armónico que pueda imaginarse sobre la tierra. Ciertamente es obvio que la raya, entre otras calamidades, corta el dulce caminar de las suaves dehesas extremeñas, espacios serenos de tiempo y luz, siempre al encuentro de las aguas del robusto océano Atlántico que nos entregó a portugueses y españoles en el curso de la historia la puerta y los términos del mundo. Suelen reparar los extremeños en las cualidades y símbolos que nacen de la condición fronteriza de su territorio. Acostumbrados a cruzar tan a menudo la frontera, la integran en el paisaje de sus emociones y conviven con ese tránsito íntimo y frecuente como parte de una discreta rutina que disfrutan con ilusión, aunque no siempre fue así. Debemos partir de una idea básica y antigua. La raya no es la frontera con Portugal, porque una cosa es la raya y otra muy distinta la frontera política o administrativa que ambas naciones forjaron en el curso del tiempo. Toda frontera es una invención, una línea imaginaria que convenimos no se debe cruzar sin permiso y más aún sin estar perfectamente identificado. Pero la raya es mucho más que una limitación deambulatoria, es un ingenio social que opera como abrigo y refugio para defender un modelo de libertad, una paradójica independencia de sentimientos compartidos, para recomponer esa unidad natural de la península ibérica que pudo cristalizar en una entidad territorial diferenciada durante la fértil dominación romana.
Realmente hay tres fronteras solapadas que sirven a portugueses y españoles para convivir, diferenciarse y para entenderse mejor. En primer lugar, la frontera administrativa, que ahora se diluye en el proyecto europeo, pero que reaparece con toda su fuerza de cuando en cuando con argumentos tan persuasivos como el de esa terrible pandemia que aún padecemos. En segundo lugar, la raya como espacio imaginario, que se cruza, transforma y habita y que nos permite borrar la frontera administrativa cuando nos interesa, para buscar un encuentro alternativo entre los habitantes ibéricos. Y hay, en tercer lugar, una frontera fonética, una fórmula defensiva para combatir el infundado temor de la expansión española, que de tarde en tarde viene reflejando la historia. La demostración de la existencia de esa frontera lingüística opera con singular nitidez en Galicia, donde quienes hemos tenido la fortuna de vivir allí entendemos desde el comienzo de nuestra estancia su bellísima lengua, esa que escribe paisaje en femenino, con toda naturalidad y nos enriquece con un vocabulario tan próximo a la lengua latina, el siempre correcto portugués, fiel a su acento secular, con una voz tantas veces tenue, arrastra las sílabas y nos propone toda clase de obstáculos fonéticos en su prosodia, de manera que las palabras resbalan una y otra vez por nuestro entendimiento sin que podamos atraparlas con facilidad. Esta frontera fonética, naturalmente, no es solo un acento, es mucho más que eso. Hablamos de una actitud frente al tiempo y el discurrir de la vida cotidiana, una condición que no se limita o prepara con tanta facilidad. Manuel Vicente González lo refleja con su habitual maestría en uno de sus libros, cuando vuelve de una escapada por varios enclaves portugueses de la raya. De vuelta a España, observa el atento viajero que ningún detalle especial le hace ver que se encuentra en otro país, mientras, entre parada y parada, contempla desde su coche un enjambre de encinas adustas punteando el horizonte. Persiste en él algo así como un rumor inasible que le va diciendo de algún modo que ya cruzó la frontera y se encuentra en tierras españolas. Se detiene para tomar un café apresurado en un lugar de paso y allí, hojeando el periódico local, azarosamente lo descubre. No es el idioma, ni siquiera el diario o el acento, es el alboroto que reina a su alrededor, donde se mezclan la música ramplona de la radio o el tono elevado de las conversaciones de unos pocos clientes, en un ambiente que contrasta, como nos dice él, con el silencio, la parsimonia, la quietud de los cafés portugueses, la forma en que sus habitantes dejan transcurrir el tiempo, conversan o simplemente observan la realidad de las pequeñas cosas que los rodean. Esta idea de las tres fronteras solapadas no extraña a quienes hemos mirado a Portugal con tanta admiración y franqueza y comprendido que el éxito de nuestra forma de convivencia reside en una diversidad vocacional que se va imponiendo sin afectación y con naturalidad con el paso del tiempo. La voluntad partida de la historia, en estos espacios tan singulares, consigue separar lo idéntico y convertirlo en algo más o menos parecido pero distinto, en algo distinto y junto, siguiendo aquel título, pauta o designio, de la obra poética del vanguardista Francisco Pino. El hecho fronterizo se convierte en un inteligente artificio, en definitiva, que termina por germinar con hondas raíces sociales de convivencia. En cualquier ámbito territorial, la fuerza de la identidad se transforma en disputa y opera como una simetría diabólica que encuentra un cauce de redención y conquista y nos conduce normalmente hasta un conflicto cargado de violencia. Solo el activo de esta diferencia, de esta diversidad vocacional y tremendamente enriquecedora, sabiamente transmitida al descendiente o al visitante más o menos estable, promueve una forma duradera de aprecio y de respeto mutuo. Hay unas pocas fronteras en el mundo que sean capaces de producir este curioso efecto, que tan torpemente describo, pocas que recuerden bondadosos espejos de feria que en vez de empeorar mejoran nuestra imagen manipulando las leyes físicas de la visión humana. Antes de proseguir, quisiera contestar a quienes niegan la condición de la raya como la frontera más antigua del mundo y lo achacan a veces, con valiosas razones, al celo del nacionalismo portugués. En mi opinión, basta mirar el mapa sucesivo de nuestro continente para comprender que los límites del Tratado de Badajoz o de Alcañices no se vieron modificados desde finales del siglo XIII. La sensación que produce la visión progresiva del mapa político que ahora nos permiten los nuevos ingenios electrónicos, cuando se mira con suficiente antelación y se compara
Es sobrecogedora. La continua convulsión de Europa contrasta con esa delgada línea casi en zigzag que nunca se mueve y que llega casi milagrosamente intacta a nuestros días. Ni siquiera desaparece con la fugaz unión de los dos reinos en tiempos de Felipe II. Es cierto que en el siglo XIII la raya es una frontera medieval que no separa a Portugal de España, sino del Reino de Castilla, pero su condición de confín continental y su vocación de frontera de espaldas al resto del continente es tan audaz como innegable. Sin duda, se trata de una convicción recíproca que no quiere delimitar los reinos con exactitud, porque en aquella edad de la historia el poder político busca un espacio de ambigüedad, un lugar incierto, una contienda que pueda facilitar argumentos que propicien la guerra y ocasionalmente una cómoda conquista territorial. Sirve incluso para sostener, con todo lo que ello conlleva, una forma de dependencia interminable que permita el ascenso social de príncipes, heraldos y guerreros. Podría decirse que toda esta condición medieval de la raya marca su íntima naturaleza. Para entender esta naturaleza correctamente, tenemos que acudir al sabio argumento, en parte ya esbozado, de la perspectiva invertida, que nos legó el pensamiento de Pavel Florensky. El gran filósofo y sacerdote ruso descubre el verdadero motivo que siempre coloca el punto de fuga de los iconos fuera del cuadro. Esta distorsión no es un defecto, no es consecuencia del desconocimiento de la perspectiva geométrica que impone el Renacimiento y que expresa los perfiles de la cultura antropocéntrica occidental, cuando considera como única forma de representación religiosa la habilidosa conjugación de la realidad visible con la realidad trascendente. La perspectiva invertida es un hallazgo maravilloso, porque al colocar el punto de fuga fuera del marco del icono, permite que el devoto observador pueda o intente penetrar en la realidad intangible de las cosas, en la estructura invisible de su realidad metafísica. Esta renuncia a la ilusión del espacio nos obliga a imaginar la dimensión divina que rodea la imagen religiosa y acaba con la impostura de la perspectiva geométrica, que solo engaña a nuestros sentidos. Con la perspectiva invertida, el icono se convierte en una ventana, cuyo espacio tiene características diferentes de la del espacio terrestre, no accesible a la vista carnal y no explicable con la lógica del mundo material. Aunque parezca extraño, a la raya puede aplicarse este mismo criterio de la perspectiva invertida, para que podamos comprender su verdadera dimensión y su importancia real. Esta no se agota en la línea que traza en nuestro continente, la vieja frontera, sino en los grandes ríos de América o en los mares de Asia, donde reaparece y delimita los dos mundos hispánicos con la misma ambigüedad original. Decimos mundos hispánicos con toda intención, porque efectivamente ambas riberas de la raya seca húmeda tienen esa misma condición hispánica. Hace más de 40 años, quien fuera director del Instituto Español de Cultura en Roma, el semiólogo extremeño Manuel Sito Alba, en la presentación de una conferencia sobre la universalidad de Luis de Camoens, muy oportunamente consideraba que quizá el mayor expolio cometido por España ha sido el de adueñarse del nombre político que dieron los romanos a toda la península ibérica. Esta circunstancia, probablemente inevitable, más que injusta, incluso llevó al rey João IV de Portugal a reclamar ante el Papa el uso indebido que hacía el rey de Castilla o de Aragón o de Navarra del título de rey de España, cuando era evidente que le faltaba una parte tan importante de ella como Portugal. Lo cierto es que al margen de antiguas apropiaciones filológicas o temperamentales, parece evidente que la firmeza difusa de la raya determina en Portugal, a través de su enorme misión ultramarina, una verdadera dinámica universal que apenas conoció límites, que aún perdura en nuestros días y que de algún modo arrastró a España por la senda de los grandes descubrimientos geográficos. Esta línea fronteriza, jalonada de fuertes construidos en su parte seca y casi huérfana de puentes que cruzaran su parte húmeda, trasciende del espacio peninsular y reaparece, como las aguas del Guadiana, en otras latitudes que generan otros espacios ambiguos y nuevas pendencias territoriales que escapan del punto de fuga que la embarca en el continente europeo. Si no aceptamos esta dilatación de la perspectiva, no comprenderemos la importancia de la raya y no terminaremos nunca de entenderla.
Un buen ejemplo de todo ello podría ser la percepción colectiva y errónea de la famosa controversia de Olivenza. La conocida Guerra de las Naranjas, que desata el Príncipe de la Paz en 1806 para hostigar la vocación anglófila de Portugal, es una guerra como todas muy cruel, pero tan diminuta que solo dura 18 días y que concluye con la ocupación de alguna plaza alentejana y la firma del Tratado de Badajoz el 6 de junio de 1801. Tuvo este incidente bélico un breve y posterior reflejo en el acta final del Congreso de Viena de 1815. España incumplió las condiciones impuestas para devolver a Portugal esta ciudad y su fegresía de Táliga, pero no lo hizo porque tenía serias razones para ello, y es que en América Portugal abrió con inteligencia otro frente militar que le permitió invadir la región de Misiones Orientales, un territorio que nunca devolvió y que hoy forma parte del Brasil, tras otra serie de interminables disputas territoriales con la República Argentina. Pero no es esta la única distorsión de la raya. Este perfil que venimos trazando permite que estos lugares guarden espacios casi secretos, que perviven desde el silencio y consiguen imprimir sobre el mapa un trazo invisible que sirve para ignorar la voluntad de romper la armonía del territorio y para unirnos no desde la identidad, sino desde la diferencia. Tiene lugar entonces la creación de lo que podríamos llamar una antifrontera, una frontera que borra el trazado de la cartografía, una frontera simbiótica que parece distanciarnos más del interior de nuestra propia nación que del territorio extranjero que se ofrece frente a nosotros. Tiene lugar el trazado de la que podríamos llamar, en definitiva, y recordando el genio de Pavel Florensky, una frontera invertida. La raya, además de medieval e invertida, es una antifrontera partisana, y esta, de todas sus virtudes, es quizá la más lógica y necesaria. Ya hemos señalado que la frontera es siempre una línea imaginaria, incluso cuando aprovecha el curso del Miño, el Duero o el Guadiana. Si la frontera se alza, deja de serlo para convertirse en un muro. Por eso, los grandes muros construidos a lo largo de la historia, como el muro de Adriano que se alzaba frente a la indómita Caledonia o el muro de Berlín, que se mostraba hasta hace unas pocas décadas como una herida abierta en el corazón de Europa, no son más que fronteras fracasadas, que sirven para encerrar más que para defender un territorio o una manera de entender el mundo. Los muros casi siempre fracasan por su rigidez, pero las fronteras son muy flexibles, saben adaptarse y por eso tardan mucho más tiempo en desaparecer. Lo fronterizo y lo partisano participan de una misma naturaleza que se vincula con la tierra, pero no con la tierra hierática y cansada que asociamos a la idea de propiedad, sino con el tránsito o camino que sirve para emprender o concluir algún viaje, aunque transcurra en nuestro interior y lejos de nosotros. Cuando la frontera se materializa, se suicida, porque una cosa es impedir el paso y otra aceptar libremente el límite de nuestra influencia. Igual que el partisano que traslada sus acciones de la tierra al mar suele convertirse en un pirata, aquella frontera que necesita alzarse se pervierte, se aparta de su raíz y queda convertida en una simple amenaza que se extiende además en las dos direcciones que separa. La raya no es una frontera dibujada, como equivocadamente he señalado en alguna ocasión, porque todas las fronteras lo son y porque en todo caso lo que realmente hace con la línea marcada por las autoridades competentes no es dibujarse junto a ella o trazar pequeñas líneas perpendiculares, sino borrarla para que no pueda encontrarse con facilidad. El perfil fronterizo debe ser caprichoso como el mapa de los acentos. Las torpes y apresuradas divisiones que genera el final del colonialismo producen largas fronteras llenas de rectitud que provocan tensiones y catástrofes humanitarias. En este sentido, el trazado de la frontera administrativa hispano-portuguesa presenta una cierta sospecha de rectitud que afortunadamente la raya corrige con esa inercia tan firme que conjuga la costumbre con la libertad. En su conocida teoría del partisano, el jurista Carl Smith desata su admiración por la guerrilla española que derrocó a las tropas napoleónicas y nos recuerda que el Estado Mayor prusiano quiso imitarla, siguiendo las ideas del gran teórico de la ciencia militar moderna Carl von Clausewitz. El intento de transmutar la guerrilla española a la Europa central solo alcanzó cierto éxito en el Tirol, bajo el liderazgo del posadero y patriota Andreas Hofer. Pero apenas duró, porque aquellos guerrilleros forzosos y extravagantes muy pronto perdieron su aspecto desaliñado y su convicción inicial, y terminaron por lucir impecables uniformes, desfilar en orden y convertirse, fieles a su temperamento germánico,
en un pequeño ejército para combatir en el cauce de la guerra regular. Esta condición partisana de la raya no es, naturalmente, una condición militar, sino un comportamiento cívico e inofensivo, una manera de ser que solo busca un espacio pacífico que pueda cruzarse con libertad y que permita una integración del mismo en nuestra vida cotidiana, al margen de que todo ello pueda propiciar, como cualquier otro territorio habitado y por distintas razones sociales o económicas, otras conductas más discutibles como el pillaje o el contrabando. Lo verdaderamente importante es que en la raya convergen las características propias de lo partisano. En primer término, la conciencia plena de la previa derrota, la aceptación de la indeseable ruptura del territorio armónico de nuestra península. Se trata además de una derrota mutua que tiene lugar a la vez en los dos bandos, que compartirían la convicción de vencidos. En segundo lugar, la persistencia de su firme vocación irregular, la búsqueda de un espacio más o menos indeterminado, que facilite la economía local, el intercambio frecuente y que aproveche una convivencia fructífera, tanto en lo material como en lo sentimental. Por último, y en tercer lugar, una condición telúrica, que la asocia profundamente con la tierra, cuya mayor libertad defiende, un espacio herido que intenta curar y que desborda con toda naturalidad los límites que impone el derecho político o el ingenuo derecho administrativo. Tiene lugar con todo ello una dulce paradoja, que nos recuerda aquel verso memorable del cántico de Juan de la Cruz, porque la impronta partisana de la raya es la que precisamente permite ese pasar calmado y sigiloso por un territorio marcado por fuertes y fronteras. Quizás sea un error concebir la raya únicamente como una suculenta sucesión de anécdotas. Siempre ha superado lo anecdótico para convertirse en un estado de cosas, concepto gramatical que se define como un conjunto armónico de circunstancias que concurren en un asunto determinado. Esas circunstancias o esas anécdotas frecuentes que oímos o que leemos acerca del capricho de sus límites o derecho son valiosas e interesantes, pero lo son en mayor medida porque producen un estado de cosas. No sirven para definirla completamente, sino para converger en una finalidad de indeterminación, para demostrar una firme vocación de ambigüedad. Siempre quedaría incompleto cualquier texto que aluda a la raya sin la referencia obligada al couto mixto, aquella república esquecida, olvidada, que se situaba en los límites de Galicia con el Trasos Montes y que sostuvo, sometida a la autoridad de un juez lego elegido democráticamente entre los vecinos, la independencia hasta 1868. No se trata de una invención, aunque lo parezca. No se trata de un territorio nemoroso o de un cuento de lobos o de aparecidos escrito por el lucense Ansel Fole. Las peculiaridades de la raya explican que siempre fuera observada por ambas naciones con un gesto de impaciencia y hostilidad. Hartas de su presencia, las coronas ibéricas promueven el Tratado de Lisboa de 1864 con la intención de acabar con el couto mixto y con sus habitantes, en que algunos documentos oficiales llegan a calificar injustamente como desaprensivos o aprovechados. Con fecha 29 de septiembre de 1864, la reina Isabel II suscribe con el rey Luis I de Portugal el famoso Tratado de Lisboa, también llamado Tratado de Lindes. Lo hacen ambos monarcas para terminar con la presencia de una tercera y pequeña patria, de una especie de nación electa y diminuta que discurre al amparo de la división geográfica de ambos reinos y provoca que no siempre se paguen todos los tributos, ni se preste el esfuerzo necesario para el desarrollo y progreso de las dos naciones ibéricas, ni se atiendan obligaciones tan básicas como el servicio militar o la inscripción en el registro civil. Ambos monarcas, conocedores, como señala el breve preámbulo del tratado, del estado de inquietud en que se encuentran muchos pueblos situados en los confines de ambos reinos, por no existir una delimitación precisa del territorio, quieren poner término de una vez para siempre a los desagradables altercados fronterizos y comprenden la necesidad de hacer desaparecer la anómala situación en que a la sombra de antiguas tradiciones feudales han permanecido en algunos pueblos de la frontera. Uno de los puntos álgidos de esta situación arcaica estaba constituido por esta reliquia territorial originada en la Edad Media y conocida con el nombre de couto mixto. Constituía una diminuta república de unos 27 kilómetros cuadrados y que en la actualidad no supera los 200 habitantes, formada por las aldeas de Meau, Santiago y Rubiás, donde cada ciudadano elegía libremente la nacionalidad española o portuguesa. La máxima autoridad del microestado era un juez de paz,
elegido democráticamente entre los vecinos y asistido por 3 hombres de acuerdo, que contaban con cada una de las 3 llaves que abría un arca de madera que aún se conserva y que constituye el verdadero símbolo del Couto Mixto, arca donde se conservaba la memoria documental de sus privilegios y aquellos acuerdos que se adoptaban para mantenerlos. Este lugar, para independiente, subsistió al sur de la provincia de Orense hasta 1868 y contaba con importantes privilegios como el de no cumplir el servicio militar, no pagar impuestos, tener libertad de comercio o poder realizar cultivos de géneros estancados y hasta contar con un derecho de asilo para los conjurados huidos de la justicia española o portuguesa. Incluso contaba con un camino de 6 kilómetros, el llamado Camino Privilegiado, que desembocaba en la fegresía portuguesa de Tourén y atravesaba impunemente el territorio de la Raya sin que pudieran actuar, salvo en algún caso excepcional, las autoridades fronterizas o policiales para intervenir personas o mercancías. El Tratado de Lisboa entregó definitivamente a España el territorio del Couto Mixto a cambio de los llamados pueblos promiscuos, Souteliño, Cambedo y Lama de Arcos, que partía en 2 la caprichosa línea fronteriza y que pasaron a ser completamente portugueses. Esta rareza ibérica, que también lo es por su impecable naturaleza democrática, en épocas tan convulsas de nuestra historia, probablemente persistía por la incomprensible indiferencia y olvido con el que se miraba la frontera desde las capitales ibéricas. Un mal endémico que aún persiste, si pensamos en magnitudes tan tristes para Extremadura en su relación con Portugal como la maltrecha red ferroviaria que nos une en términos propios de otra edad de la historia. Se puede considerar que tiene lugar con el Tratado de Lisboa de 1864 la delimitación moderna y definitiva de la frontera entre España y Portugal, pero esta tarea resultó probablemente por la influencia de la Raya sobre la frontera conveniente muy ardua, errática y deslavazada, y tuvo que extenderse cuando menos hasta el acuerdo de límites que se firma más de 60 años después, el 29 de junio de 1926. La frontera, cuando no es un accidente geográfico, suele ser hija de la guerra, una cicatriz de la historia, como lo señalara Robert Schuman. En el caso de la Raya, sus especiales características, brevemente esbozadas, de algún modo explican su vinculación con la guerra, pero se trata de un vínculo sorprendente, de una relación casi asombrosa, que merece la pena recuperar en 2 o 3 párrafos para encontrar ejemplos demostrativos de algunas de sus peculiaridades más señaladas y escondidas. La guerra en la Raya, desde la francesada, y a pesar del derroche defensivo que muestra en ambos lados, es desde hace siglos una completa excepción. Su rutina es la de una paz paciente que procura, como si de un inmigrante clandestino se tratara, pasar desapercibida y no llamar la atención. Por eso cada día son más abundantes las voces que lamentan su lenta destrucción mediante fórmulas turísticas probablemente insostenibles. Pero como podemos imaginar, no siempre la Raya operó de manera tan noble. Fue testigo forzoso de la llamada Guerra de Separación, quizá la más larga de las sostenidas por España durante 30 años, llenos de una ceguera torpe y encarnizada, que asoló de manera especialmente cruel las tierras del Alentejo y Extremadura. No resulta descabellado considerar que buena parte de las carencias que aún sufren ambas regiones, hermanas de abandono e infortunio, partan de aquella inútil y extensa desolación. Como un fatal desenlazo inevitable, con el nacimiento de las 2 naciones ibéricas, se suceden guerras y hostilidades que aún nos interrogan desde la torpe ambición de la historia, pero el caso es que nunca ha tenido lugar, con alguna triste excepción o decepción ya comentada, desde el Tratado de Lisboa de 1688, algún enfrentamiento que supere el ámbito de la triste contienda local, que nunca plantea los perfiles de una verdadera invasión. Son casi siempre enfrentamientos vicarios de otras naciones, que apenas tienen sentido. Las fallidas incursiones españolas en Portugal han sido en ocasiones humillantes. De todas ellas, debemos detenernos en aquella que dio lugar, dentro del escenario de la Guerra de los 7 años, a la llamada Guerra Fantástica, un episodio desastroso para las tropas franco-españolas del conde de Aranda, así llamada porque no tuvo lugar batalla campal alguna, sino el desgaste propio de escaramuzas o terribles emboscadas de hábiles partisanos que defendían ferozmente su tierra. Entre las tropas franco-españolas las deserciones fueron numerosas y alentaron la victoria anglo-portuguesa frente a esa torpeza frecuente de nuestras
ambiguas alianzas con Francia o con Inglaterra. Es posible que este desalentador balance militar para ambos bandos desembocara en todas estas condiciones que venimos glosando de la raya hasta su transformación actual en un nuevo espacio compartido dentro de la Unión Europea, en una vocación que paradójicamente alienta su desaparición y le otorga una condición precursora o pionera. En 2012, con toda justicia, la UNESCO declaró la guarnición fronteriza y las fortificaciones de la ciudad de Elvas Patrimonio de la Humanidad. Todos los extremeños que respetamos los fines culturales sentimos con ello una gran alegría y una inolvidable enseñanza al maldecir, una vez más, la terrible destrucción sufrida durante la segunda mitad del siglo XX en el recinto abaluartado de la ciudad de Badajoz. Esta dura lección debe servirnos para corregir los errores cometidos en la medida de lo posible y empeñar nuestro futuro en la recuperación de todo el patrimonio histórico, material e inmaterial, militar y civil que aún esconde la raya, sin temor a la restauración documentada y siempre realizada con suficiente rigor científico. Recientemente algunas iniciativas públicas muy afortunadas han puesto de manifiesto los valores de universalidad y excepcionalidad que contiene este espacio como una especie de ensamblaje seriado de ciudades y recintos abaluartados que constituye un ejemplo único del famoso valor de civilización que define desde la segunda mitad del siglo XX y en la dogmática jurídica europea a los bienes culturales de una mayor importancia y trascendencia social. Hablamos de un genuino proceso transformador que comportaría una enseñanza impagable y también una garantía para el desarrollo de un futuro próspero, que mediante esta nueva visión integral del territorio ibérico casi alcanzaría los deseados confines de la unidad peninsular. Nada se pierde con la unidad porque no se trata de una unidad por imposición, sino de la pervivencia unitaria de ambas culturas sostenida sobre un sustrato común que nunca se partió. Todos los extremeños debemos mucho a la raya y a Portugal. La nuestra, de todas las fronteras ibéricas, es sin duda la más dócil y la más permeable, para lo bueno y para lo malo. Por allí entregaron a Miguel Hernández para enfrentarse a su fatal destino, o arrojaron el cadáver del general Humberto Delgado para hacerlo desaparecer junto con sus ideas. Pero la raya no solo es un terreno especialmente adecuado para desarrollar un completo tratado de poliorcética, del arte de asediar o defenderse, frente o detrás de un sólido recinto amurallado. La raya procura muchas otras finalidades que ha impuesto sabiamente la geografía moral de los pueblos ibéricos. En términos generales, todas las comarcas extremeñas tienen esa vocación convertida del confín inexacto que nos permite palpar de manera tan frecuente el dulce abandono del regreso. El territorio fronterizo, cuando menos en la Europa comunitaria de nuestro tiempo, es una forma de riqueza que propicia el desarrollo y la mejor comprensión de todo el espacio y el tiempo que nos rodea. Los extremeños sabemos que la raya es mucho más que una separación política. Es una conducta social que no solo ha borrado la división administrativa, ya que también opera como un recordatorio de la integridad telúrica que todavía palpita en nuestra península. No ha sido origen o consecuencia de las ideas iberistas, de otra parte tan venturosas y brillantes en el terreno intelectual, porque es anterior a cualquier aspiración integradora y supera el deseo favorable a la unión económica. La raya formula una teoría vital, más ambiciosa, al demostrarnos que los pueblos, cuando lo exige la historia, son capaces de administrar la controversia del espacio como una especie de discreto rito disuasorio, como una maniobra invisible que la destierra al terreno de las ideas o de las tediosas comisiones de límites, como si de un cromático señuelo se tratara para alcanzar una serena y enriquecedora convivencia. Creo que la raya tiende a desaparecer y muy pronto lo hará, transformándose en otra magnitud territorial quizá más valiosa, pero aún nos queda un rescoldo tibio del que podemos disfrutar en este tiempo gélido del falso paraíso binario y del enjambre digital. Entretanto, como extremeños comprometidos con la libertad, con la verdad y con el progreso, debemos amarla porque forma parte de nuestra forma de ser y porque nos ha enriquecido y nos enriquece sin pedirnos nada a cambio. Con esa actitud tan desprendida y frecuente entre los habitantes de esta esquina partida del mundo. Muchas gracias.
A continuación, tomará la palabra para proceder a la lectura de su discurso de contestación el excelentísimo señor don Gerardo Ayala Hernández. Señora directora, señoras y señores académicos, siempre que asistimos al discurso de toma de posesión de un nuevo académico, pensamos, al menos yo, que después de haber disfrutado de las palabras del recipiendario, todos los amigos, familiares y el público en general estamos deseando abrazar y felicitar al académico electo, y ante esta ansiedad nos cuesta trabajo concentrarnos y poner atención a la contestación de otro académico, en este caso soy yo, que no sabemos cuánto va a durar y hasta qué punto puede ser de nuestro interés. Sobre todo, insisto, en los casos en que conocemos muy bien el currículo del aspirante. Con este pequeño preámbulo quiero reconocerles que he procurado, por todos los medios, escribir una contestación muy corta, pero para hablar de la trayectoria de Jesús García Calderón de una forma más completa no bastaría con un solo discurso de 10 o 15 minutos, sino con 10 o 15 discursos, y seguramente nos quedaríamos muchos detalles en el tintero. Por tanto, he condensado al mínimo posible su currículum, intercalándolo con las anécdotas de su vida más señaladas, que yo conozco porque me las contó él o porque las vivimos juntos. No obstante, soy consciente de que he escuchado muchas contestaciones en nuestra propia academia, tan bellas como los discursos, aunque no lo será en este caso, después de escuchar un discurso tan atractivo, culto e inteligente. Y sin más, comienzo mi contestación. En primer lugar, quiero dedicarle unas palabras a la persona que sustituye a Jesús, ya que se trata de Manuel Terrón Albarán, fundador de la Academia, con el que me unía una amistad de muchos años, cuando lo traté de una forma continuada durante los años 70, ya que entonces yo estaba en Badajoz casi permanentemente. Y teníamos charlas muy a menudo junto a otras personas, entre las que me gustaría destacar a Julio Cienfuegos Linares. Aprendí y maduré con la compañía de ambos cuando terminé la carrera y comencé a trabajar. También tengo que agradecerle su ayuda como abogado en un tema, ya que necesitaba de sus conocimientos jurídicos. Desde esta plataforma que generosamente me habéis concedido, aprovecho para rendir mi pequeño homenaje a Manuel Terrón, al que seguimos añorando en esta casa. Actualmente creo que tenemos una nueva academia, y la llamo así porque en pocos años se está renovando y están tomando posesión académicas y académicos jóvenes que sirvan de empuje para los que vamos cumpliendo años. Igualmente podemos presumir de tener una mujer como directora por primera vez en la historia de la Academia, desde su fundación en 1980. Cuando comencé a escribir lo que ahora les estoy leyendo, repasé algunos discursos que ya conocía, entre ellos el de Javier Marías, para su ingreso en la Real Academia Española, tras ser elegido el 29 de junio de 2006, y la contestación del académico Francisco Rico, escritor, lingüista, crítico literario y filólogo. Sinceramente, creo que de las muchas contestaciones que he escuchado, presencialmente o leído, la de Francisco Rico es de las más brillantes. En ella cuenta Francisco Rico que sobre los académicos y las academias en general, y sobre todo en la española en particular, corren un sinfín de leyendas, y entre ellas cita una muy conocida. Nos comenta Francisco Rico lo siguiente. Dicen que el conde de Romanones fue presentado a la Academia Española como candidato a una plaza vacante, y en las visitas de cumplido que entonces se estilaban, todos los académicos le prometieron su voto, y llegado el día de la elección, presuntamente segura, ni uno solo cumplió su palabra. Y al darle a un secretario noticias del resultado, el conde respingó exclamando: «¡Joder, qué tropa!». Pues bien, no es cierto. La fábula, en realidad, fue que en una sesión parlamentaria, en 1914, don Antonio Maura le exhortó al conde de Romanones a seguir el ejemplo de Gladstone. Y este respondió: «A Gladstone lo quería ver yo con esta tropa». He querido comentar esta anécdota porque verdaderamente es inevitable que los amigos hablemos de un candidato cuando se presenta. Y esto ocurre también con las plazas que se convocan para cubrir el profesorado de la universidad o la plantilla de funcionarios de la administración. Y digo inevitable porque a mí personalmente no me gusta mentir, y si en alguna ocasión me he visto obligado a hacerlo, los que me conocen me lo notan como un mal jugador de póker. Y puedo asegurar que en los escasos años que llevo en la academia, los académicos siempre han sido sinceros, al menos conmigo. Y aprovecho para felicitar a todos mis compañeros por ese comportamiento ejemplar. Jesús García Calderón no necesitaba ninguna presentación, ya que su aplastante currículo ha hecho que los académicos que no lo conocían lo hayan votado con la seguridad de que no se equivocaban. Lo importante no es llegar al punto más alto, sino mantenerse. Eso es exactamente lo que pienso de una trayectoria como la que ha tenido Jesús desde que lo conozco.
El concepto de justicia que tiene Jesús como luchador incansable, defendiendo a los más débiles, es el de aplicar una justicia limpia, sin dejarse sobornar por los cantos de sirenas más golosos o por las presiones y amenazas que ha tenido que sufrir en muchas ocasiones. Me recuerda al doctor Lorenzo Fernández Fau, íntimo amigo, que en su constante insistencia, bien con escritos, conferencias o vídeos, nos martillea y nos hace vibrar con la esperanza que podamos pasarlos a los responsables verdaderos de la administración pública, que salvo en casos muy especiales son los que menos escuchan. En la última conferencia que le he oído, cita la frase de Platón en boca de su hermano Glaucón de Atenas, que dice: la justicia es un pacto convencional que obliga a respetar la igualdad. Y más tarde nos comenta otra frase de Heráclito de hace más de 2500 años, diciendo: no conoceríamos la palabra justicia si no existieran las injusticias. No hay más que leer las 48 publicaciones que tiene Jesús, todas en contra de distintas lacras sociales, como los delitos contra el patrimonio histórico o arqueológico, el maltrato familiar, cualquier manifestación de violencia física o psíquica, o bien defendiendo la voluntad del discapacitado, la protección del trabajador emigrante o el estudio del derecho penal de los menores, etc. Esto es lo que ha sido Jesús García Calderón a lo largo de su vida, un convencido de la defensa de una sociedad justa, en donde los seres humanos se solidaricen unos con otros y se apoyen, sean de la etnia que sean, luchando en todo momento contra la xenofobia o el racismo. Y en multitud de ocasiones recordamos a familiares y amigos por distintas situaciones que se os han grabado, como cuando rayas una plancha de acero con un objeto punzante, dejando una huella indeleble que se nos grabó en el cerebro, y recordamos a esas personas fundamentalmente por esas frases que dijo, o porque vivimos de una manera distinta del trato cotidiano e impersonal. Digo todo esto porque por circunstancias de trabajo y por tener vidas profesionales tan distintas, Jesús y yo estuvimos separados mucho tiempo, pero jamás olvidé su tesón, su seguridad y su humanidad. Realmente, cuando nos hemos encontrado en ocasiones muy puntuales a lo largo de todos estos años, continuábamos nuestras conversaciones como si las hubiéramos dejado el día anterior, sin notar nuestra larga ausencia, a excepción de las huellas físicas que nos deja el paso de los años. Hay muchas coincidencias entre Jesús y yo que estoy convencido han reforzado nuestra amistad. Los dos hemos nacido en Badajoz, hemos estudiado en los maristas y somos los benjamines de nuestras familias. Pero ninguno de esos datos significaría nada, dado que sus vivencias, lógicamente, serían distintas de las mías, ya que cualquier entorno social cambia sustancialmente a lo largo de 20 años, que es la diferencia, lo que hace difícil tratar con las mismas personas. En esta magnitud trato de explicar, todo el mérito lo tiene Jesús, ya que muchas de las personas que conoció y que él buscaba o encontraba intencionadamente en Badajoz estaban mucho más cerca de mi entorno y de los años de mi juventud que de los suyos. Pero Jesús, aparte de sus méritos académicos, no ha perdido nunca su capacidad de sorpresa y, como un singular ratón de biblioteca, ha buscado su formación literaria y su poesía no solamente en los libros, sino en los personajes y en la forma de vivir de la calle. Siempre he creído que para comprender a los seres humanos es necesario convivir con ellos, sean del nivel social que sean. Y Jesús tiene esa formación tan sólida y completa porque ha sabido tener el olfato imprescindible para rodearse siempre de personas, intelectuales o no, pero que eran de su interés por lo mucho que aprendía de ellos, o lo singulares que podían ser. Difícilmente se puede ser tan buen poeta y escritor como es él, sin conocer ni tratar con los innumerables poetas, pintores, escritores y personajes literarios de los que ha sabido rodearse en las distintas ciudades donde le ha tocado vivir. Cuando Jesús me llamó para comunicarme que me había elegido para que yo contestara a su discurso, me asusté y le dije que lo tenía que pensar. En primer lugar, porque era la primera vez que me proponían para una contestación, y en segundo lugar, porque sentía miedo, y lo sigo teniendo, de no corresponderle bien al honor que me hacía. Pero al mismo tiempo perder la oportunidad de poder expresar mi admiración hacia su persona y aparecer junto a su bellísimo discurso hizo que pudiera más mi vanidad y mi amistad que todos mis miedos. Pensé también que, igual que para proyectar, como arquitecto, para proyectar una vivienda unifamiliar, lo ideal es convivir con los usuarios futuros un tiempo y así conocer mejor sus gustos y necesidades. Quizá yo podía aportar datos que otros no habían conocido o no habían vivido. También existía algo más íntimo que me alentaba y reforzaba nuestra amistad. Conocí a su padre nada más terminar la carrera, cuando me llamó para hacerme una entrevista y nos reunimos en la cafetería La Marina de Badajoz, tan presente en la memoria de todos.
Su padre era un gran periodista y escritor. Antonio García Orezabala cultivó diversos géneros literarios, la poesía, la narrativa y hasta algunos sainetes y piezas teatrales. Desgraciadamente no pude tratarle mucho porque pocos años después falleció en el año 75, cuando Jesús tan solo tenía 16 años. Me ha dicho en muchas ocasiones que su adolescencia estuvo marcada por la dramática enfermedad y muerte prematura de su padre. Y dicen los estudiosos del comportamiento cerebral de los seres humanos que no se puede heredar de tus progenitores lo que ellos aprendieron en su vida, pero lo que sí se hereda es la capacidad de aprender o incluso de superar la que tuvieron esos ascendientes. Yo creo que el caso de Jesús fue similar. Fue algo similar, es decir, heredó la gran capacidad de aprender de su padre y, como suele ocurrir en estos casos, continuó el recorrido que inició Antonio García Orezabala y que podía haber sido mucho mayor si su trayectoria no se hubiera apagado por la corta vida que tuvo. También pienso que ojalá lo hubiéramos tenido en nuestra academia. La admiración que tiene Jesús por su padre lo demuestra cuando vemos que en muchos de sus escritos lo cita de una forma explícita, como en uno de los poemas de su último libro, aún inédito, titulado La espalda de mi padre, o en otros anteriores, como en los emocionantes versos del poema Las aguas interiores. Y aunque no me las doy de orador y menos de rapsoda para recitar versos, quiero leerles La espalda de mi padre. La espalda de mi padre era tan grande que no podía abrazarla. Yo notaba que al sentirme apoyado, sonreía. Dejaba de escribir y sonreía. Como era el octavo, el más pequeño de sus hijos, no tuve jamás un padre joven. Se vestía con trajes a medida y con tirantes. Se peinaba despacio. Cuando enfermó, usaba la camilla para escribir y yo me aprovechaba. Me subía al brazo del sillón, me llegaba el olor de su colonia y abrazaba su espalda confortable. Y podías dormirte sobre ella unos minutos antes de ir al colegio por la tarde. La espalda de mi padre sigue siendo un refugio si cierras los ojos y recuerdas su firmeza. Y ahora quiero comentarles una historia real, pero casi increíble. Creo que es casi increíble, ahora lo vamos a ver. Parece ser que Jesús está vivo de forma muy casual, porque según me contó, cuando nació, su madre sufrió un accidente doméstico que precipitó el parte de su octavo y último hijo y estuvo a punto de morir. Los médicos se centraron en salvar a la madre, como es normal, y pensaron que el niño nació muerto, por lo que lo apartaron para llevarlo al depósito de cadáveres. Afortunadamente, un tío suyo, llamado Higinio Mata, un pediatra extremeño legendario, se dio cuenta de que el muchachino, como él decía, aún respiraba y, envuelto en su chaqueta, lo llevó a la residencia, al único lugar que al parecer tenía una incubadora libre. Parece que recibió una transfusión de sangre urgente de un limpiabotas, seguramente gitano, como suelen ser los limpiabotas, ¿no?, que andaba cerca de allí y que se prestó a ese quehacer. No me extraña que le metieran sangre gitana, porque Jesús García Calderón, al margen de su extenso currículo, y quizá por esta azarosa forma de llegar al mundo, parece tener una mezcla de sangre de distintas etnias, mal llamadas razas. Y el protagonista de la novela El filo de la navaja, de William Somerset Maugham, llamado Larry, me impactó cuando lo oí de joven, y creo que Jesús me recuerda a él en su forma de pensar y ver la vida. Ninguno de los dos se quiere perder ninguna experiencia vivida por ellos, o contadas por otros, para comprender a los seres humanos en profundidad, y en el caso de Jesús, para describirlos en sus narraciones o poemas. Con 17 años inicia en Sevilla sus estudios en la Facultad de Derecho. Como él mismo me cuenta, en 1976 la Universidad Española era un hervidero de intrigas y una factoría de ilusiones. Como nos pasó a todos los que nos formamos fuera de casa, en colegios mayores o en pensiones, aprendimos lecciones que nos han servido para toda la vida, y más aún si hablamos de Jesús, ávido siempre de coger ideas nuevas y conocer todo lo que significaba cultura, encontrándose con un campo abonado como debía ser y sigue siendo Sevilla, una ciudad relativamente pequeña, pero decisiva para un estudiante inquieto que está ansioso por aprender a vivir. Jesús en esos años debía ser como una esponja seca que se paseaba por las estrechas y bellas calles de Sevilla, mezclándose sobre todo con los jóvenes interesados en la literatura, llegando por las noches a su casa, exprimiendo en sus sueños esa esponja llena de recuerdos, impresiones y nuevas vivencias. En 1981 acaba su licenciatura especializándose en Derecho Público. Más tarde obtendría el doctorado en la Universidad de Granada con una tesis
sobre la defensa penal del patrimonio arqueológico, en la que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. Y contrariamente a la decisión de Hernán Cortés quemando sus naves para no tener la tentación de volver, Jesús vuelve a su querida y añorada tierra natal, es decir, a Badajoz, donde prepara sus oposiciones, y es ahí donde nos conocimos y donde, como nos reconoce en su discurso, casi acabó con su interés académico. Aprueba las oposiciones e ingresa en la judicatura, consiguiendo ser uno de los fiscales más jóvenes de España, a los 25 años de edad, siendo destinado a la Fiscalía de Huelva en 1985. Y en pocos meses pasa a la Fiscalía de Sevilla y allí empiezan sus primeras publicaciones ya como un poeta recién casado. Efectivamente, aunque no parece creíble, y ahora viene la historia de verdad, se casa con Leonor Hinchado. Y digo que no parece creíble la historia porque a Leonor le ocurrió algo muy parecido a lo de Jesús, ya que también fue considerada en 1960 como una niña muerta, e igualmente el mismo pediatra, Higinio Mata, apareció milagrosamente como un ángel para salvarle la vida, cuando los médicos, como en el caso de Jesús, ya la habían apartado y la habían puesto al fondo de la habitación del espacio del quirófano. Y la habían dado por muerta. Cuentan, o sea, porque el Higinio Mata le salvó la vida también, ¿no? Y cuentan que la realidad supera la ficción, aunque jamás me habían contado algo parecido. Pero Jesús me asegura que la historia es rigurosamente cierta. Es claro que el destino estaba escrito, y si fuéramos orientales lo pensaríamos así. Higinio Mata creo que lloraba en la boda sin consuelo, lleno de alegría, al ver que los dos muchachinos que él había salvado se unían para siempre. En sus años de opositor conoció a los más variopintos personajes, pero habría que destacar algunos nombres como el de Bernardo Víctor Carande, quien me dijo que le descubrió la literatura real, sosteniendo algunas veladas inolvidables con su padre, el gran historiador Ramón Carande Tobar. Trata con algunos contemporáneos como el narrador Manuel Vicente González o con poetas como Fernando León, Elías Moro, Antonio Gómez o Álvaro Valverde. Y siempre a través de Bernardo Víctor conoció a maestros tan deslumbrantes como San Antonio Muñoz Rojas o Aquilino Duque. Curiosamente quiero recordar que estando yo en Sevilla durante la Expo 92 volví a encontrarme con Jesús una noche que estaba tomando algo con Bernardo en la terraza del Hotel Doña María. Es un hotel que está frente a la Giralda estaba iluminada, con vistas sobre todo a las cubiertas, torres y minaretes de Sevilla, y Jesús me presentó a Bernardo. Pero fue un momento fugaz, porque la ofuscación de ese año, el año 92, donde reinaba la locura y las prisas, hizo que yo no me diera cuenta de a quién me presentaba, y de forma imperdonable, algo de lo que siempre me arrepentí, no me paré ni 2 minutos a tomar siquiera un café con ellos, pues podría haber sido un principio para conocer mejor a Bernardo Víctor, volver a verlo en otras ocasiones y quizás tener la oportunidad de conocer algún día a don Ramón Carande. En 1995 fue nombrado fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Lugo y estuvo viviendo en nuestra querida Galicia 6 años. Digo nuestra querida Galicia porque aquí también me identifico con él y me consta que Jesús ama esa bella tierra tanto como yo. Allí descubrió la obra del poeta Luis Pimentel y la narrativa de Ansel Fole. Continuamente oí hablar de Jesús como fiscal jefe de Lugo, pero no sé por qué en esos años no nos veíamos, ya que hubiera sido lo normal, pues yo siempre veraneaba en la costa de Lugo. Me contaron también que allí tuvo que superar una serie de, llamemos inconvenientes, por no decir peligros, debido a su celo por defender, repito, una justicia limpia e insobornable. En esos años conoció a numerosos artistas plásticos francamente brillantes. También fue incluido en alguna antología de poetas vinculados con Galicia. En 2001 Jesús vuelve a Andalucía para sustituir a Luis Portero, que había muerto asesinado por la banda terrorista ETA, como fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, que tiene su sede en Granada, desempeñando el cargo durante 16 años. Este cargo fue capaz de compatibilizarlo con los estudios sobre bienes culturales y toda clase de iniciativas, colaborando de manera permanente con la Universidad, con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura, destacando labores de cooperación internacional que incrementaron su experiencia, publicando monografías, artículos y ensayos, uno de ellos dedicado a la destrucción monumental de Badajoz, con un tono multidisciplinar que siempre le interesó. En el terreno literario conoce al dramaturgo José Chamizo o al poeta Antonio Carvajal, estableciendo en ambos casos una fuerte relación de amistad que le permite aprender y tratar con intelectuales, intérpretes, escritores o con estudiosos de literatura. Fue en sus primeros años en Granada donde volvimos a encontrarnos. Una de aquellas noches, que no eran las de Badajoz, eran otras noches, una de aquellas noches de clima benigno,
después de una cena de intensa conversación, rodeados de la magia granadina y acompañados de otro gran amigo, desgraciadamente fallecido, Manuel Gil, sentimos que nos apetecía dar un largo paseo en silencio. Así lo hicimos, disfrutando de uno de esos momentos de plenitud que nunca quieres que se acaben, sino que se perpetuara por el placer que se siente cuando estás acompañado de amigos tan entrañables. Noches frescas y llenas de vegetación que se respiran con frecuencia en Granada. Recuerdo que Jesús rompió el silencio suavemente con su sonora voz y como si una guitarra se escuchara en el patio de los Arrayanes, nos recitó los 60 o 70 primeros versos de las Soledades de Góngora, hasta que tuvo que parar porque, según nos dijo, no quería cansarnos. Estoy seguro que era capaz de seguir hasta el final. Seguimos paseando como una media hora más, prácticamente ya sin hablar, hasta que nos despedimos deseando que se repitieran pronto esas noches tan llenas de emoción. Por acuerdo del Consejo de Ministros fue designado en 2009 como uno de los 8 vocales de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Es académico de las Reales Academias de Bellas Artes, de la que ha sido su director, y de Jurisprudencia y Legislación de Granada. Medalla de oro de su Facultad de Derecho. Académico de honor de la Academia Luis Vélez de Guevara de Écija. Hijo adoptivo de la provincia de Granada. Académico correspondiente de las Reales Academias de Córdoba de Jurisprudencia. Es la última hoja, porque si no, no terminábamos nunca. Legislación de Sevilla, de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura, de Medicina de Andalucía Oriental y académico titular de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, con sede en París. Su obra literaria ha sido traducida y es objeto de estudio, en algún caso por responsables de la Universidad de Extremadura, con el respaldo de nuestra editora regional. Sinceramente creo que no debo seguir leyendo más sobre su currículo, porque no acabaríamos nunca, que pueden consultar en la página electrónica de nuestra academia. Afortunadamente, en unos minutos, Jesús García Calderón tomará posesión y lo tendremos entre nosotros con la seguridad de que su ingreso nos enriquecerá en muchos aspectos. Pero me consta que su mayor interés será la noble tarea de investigar los mecanismos de protección de nuestro patrimonio histórico. Para terminar, no quiero despedirme sin leer otro de los poemas, perdónenme si lo hago mal, otro de los poemas de su último libro, en el que a veces habla de sí mismo, muchas veces, denominado Desorden. Cada vez tengo menos ambiciones y deseos. Calculo que soy de quienes conozco justo el que tiene menos ambiciones y deseos. Aunque al pensarlo bien descubro que tengo más que nadie y que soy, por ese creerme que no tengo ambiciones y deseos, justo el más ambicioso de todos, el que quiere encontrar solo el alma desnuda, un alma que anhela despojarse de todos sus inútiles ropajes y de todos sus feroces deseos. Muchas gracias. Entonces,